Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, espero que estén muy bien. Estamos empezando una nueva transmisión, en este caso de Sintonizando, que es un ciclo de charlas para músicos que estamos haciendo ya hace unos meses. Es increíble. En cada uno de los encuentros, dos o a veces tres docentes que se unen y que están Hola, acompañándome. Y hoy tenemos la presencia de Sandra y de Elisa Timiraos. ¿Cómo estás, Sandra? Sandra Antonucci y hola. Elisa Timiraos. Hola, Sandra, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien. Bueno, me Hola, alegro mucho. Hola, Elisa, ¿cómo estás? muy bien, aquí. Bueno, muy bien. ¿Nos ves o no nos Terminando el ves? verano y empezando. ¿Nos ves o no nos ves? ¿Nos ves o no nos ves? ¿Eh? No te oigo. No, Ay. ¿nos ves o no Ah, nos? sí, sí. Está medio rara la Sí, sí, conexión, ¿eh? os veo y os oigo perfectamente a los dos. Bueno, me alegro. ¿Y vos, Sandra, la ves a Elisa? Porque yo no la veo. No, no la veo. Elisa no la Ay, vemos. no me veis. No, pero no Bueno, importa, pues yo os veo a los dos. no te preocupes. Por ahora sos una voz que está ahí contestándonos y escuchándonos. Vale, Bueno, vale. no pasa nada. Después, en general, en la grabación sí aparecemos todos, pero a veces en el vivo no alcanzamos a ver nosotros. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les Vale, va? ¿Cómo estás, todo Sandra? bien. Bien, con entusiasmo para enfrentar esta charla. Una nueva charla. Hace, creo que un par de semanas o un poquito más, ¿no? Que no nos vemos, no me acuerdo si hace 2 o 3 semanas. A 2 semanas que hicimos la de parte uno Bien, muy bien. de la comparación entre músicos. Bueno, muy bien. ¿Y vos cómo estás, Elisa? ¿Cómo estás? Yo Ustedes están bien. empezando el año. Sí, estamos empezando el curso. Vamos a empezar el curso Bien. ahora, bueno, el 17 de septiembre. Bueno, muy bien. Y bueno, aquí es mi primera vez que me conecto. Es cierto, y vamos a aprovechar porque me parece que no lo hicimos, o no sé, pero aprovechemos que Elisa es la primera vez que se conecta y vamos a ir presentándonos los docentes que me van acompañando, ¿sí? Brevemente, mínimamente, ¿sí? Algo del currículum, ¿sí? ¿Qué instrumento tocan, dónde están enseñando y demás, y cuánto hace que están trabajando conmigo en sintonía, en todos los casos hace un montón de tiempo, ¿sí? En algunos casos hace un montón de tiempo y otro montón más. Así que si querés empiezo con vos, Sandra. Presentate un poquito, así te conocen los que no te conocen. Bueno, mi nombre es Sandra Antonuzzi, soy guitarrista, compositora, docente, fotógrafa, todo en el, Muy bien, artista, digamos, vamos a muy hacer, bien, muy bien, muy bien, resumiendo. muy bien, muy Y bien. estoy con vos hace 10 años. Hace 10 años ya, che, qué Sí, cosa. sí. Bueno, hace un Así que montón, toda realmente una hace un vida, montón, hace un toda una montón de vida. tiempo. Y Qué un gran bárbaro, aprendizaje este camino, es un viaje de ida. qué bárbaro, qué bárbaro. Sí. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, y Elisa, dale, presentate un poquitito. Pues yo soy catedrática de piano en el Conservatorio Superior de Música de La Coruña. Soy doctora en educación, tengo un máster en psicología para músicos, estoy ahora haciendo una formación en coaching y estoy estudiando psicología y me estoy formando en escenas matrices también con Mauricio Winter. Y bueno, llevo aquí formándome en música y emociones 6 años. Llevo Bien, 6 años contigo y muy bueno, bien. es todo lo que dice Sandra, un camino de ida y ya vas sobre esta mirada, porque bueno, yo lo aplico en mis clases, Ujú, bueno, hago charlas, conciertos sobre cómo abordar las obras y bueno, creo que es fabuloso para que todos los profesores de conservatorios, de todos los sitios, vayamos desde aquí. Bueno, ese es ujú. el ideal. El ideal por lo menos para mí. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos sembrando, ¿no? De a poquito, vamos sembrando. Bueno, Sandra hace 10 años o Elisa hace 6 y el resto de los integrantes también, ¿no? Bueno, vamos a nombrarlo. De Argentina está Caro Dillament y María Viche Gambandé, y de España Agustín Martínez y Vicente Alcaide. Pero además hay un montón, ¿no? De músicos que de una manera u otra nos acompañan, toman clases o han tomado o han hecho cursos o han escrito sobre la interpretación emocional o sobre distintos aspectos que nosotros tratamos. La verdad que vamos sembrando, sembrando y en algún momento uno se da vuelta, mira para atrás y dice, uy, pero cuando empecé no había nadie, ahora hay un montón de gente que de una manera u otra vamos trabajando con estos temas que son siempre tan importantes, ¿no? En la vida de los músicos. Sí, y aquí en Coruña también tenemos talleres y talleres de miedo escénico desde esta mirada Ujú, tal cual, y tenemos formaciones en donde, bueno, vemos todo esto de tal cual, todo tal lo de cual, música y emociones, sí, sí. tal cual, Y tal cual. entonces, bueno, poco a poco. Ujú, De tal momento hay cual. poquitos, pero bueno, poco Ujú. a poco se va armando. Sandra, ¿querías decir algo?
Sí, bueno, ya tenía la primera pregunta del tema de hoy. Dale. Sí, porque el tema de hoy en realidad es la continuación de, como dijiste vos, de hace un par de semanas, que es un tema, bueno, yo diría increíblemente frecuente, muy, muy angustiante en general para el músico que lo sufre y en general como muy aceptado como si fuera algo cotidiano y normal y esperable y en realidad tiene muchas consecuencias, ¿no? El tema de la comparación en el ambiente musical. Dale, si querés vamos ya con Sí, una pregunta y empezamos. eh, ¿puede la comparación ser un motor de superación? ¡Buah, qué tema! Porque si yo digo que no, más de uno va a decir, y incluso nos identificamos, en que sí, que justamente compararme con otro que era, entre comillas, mejor, me hizo estudiar más, me hizo crecer, me hizo, ¿no? Y entonces crecí. A ver, yo diría que no, o si quieren sí en un sentido, pero no en el otro. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando uno se compara con alguien que reconoce mejor, eh, para ganarle o para igualarlo o para lo que sea, se pone a estudiar mucho más y crece y evoluciona y, ¿no? y avanza en un punto. Y esto es verdad, no es que sea mentira. Sin embargo, cuando la comparación es el motor, la música no lo es. O sea, cuando yo estudio más o trabajo más solo para no sentirme inferior, bueno, entonces no estoy estudiando para conectar o para decir lo propio, ¿no? Y ahí es cuando a veces nos perdemos que parte del crecimiento, una parte básica del crecimiento, es también el contacto con la obra y disfrutar del concierto, disfrutar de lo que hacemos. Y disfrutar de lo que hacemos siempre tiene que ver con centrarme en lo que estoy haciendo, con estar tocando para decir algo mío y no para ganarle al otro, aunque no esté ese otro ahí, ¿no? Digo, no para ganarle a un otro que me estoy imaginando o a un otro que conozco o del que me hablaron, ¿no? Ahí es Claro, cuando la se comparación se desvirtúa, vuelve ¿no? complejo. ¿Cómo, Sandra? Se desvirtúa el sentido, o sea, siempre la música queda como relegada en estas cuestiones humanas. Cuando la música se transforma en una competencia, la música queda relegada. Pero no quiero decir que no haya que presentarse, por ejemplo, a concursos que son competencias. Digo, cuando adentro mío es una competencia, toque en un concurso o toque en mi casa, porque a veces también uno compite estando en la casa. Cuando la música es una competencia, la música queda relegada, aunque parezca una contradicción, ¿no? Estudio y toco todo el tiempo, pero hay un lugar en donde nunca hago música. ¿Y qué sería, Claro, por porque... ejemplo, ay, perdón, No, sigue, Sandra, no te preocupes. eh, por ejemplo, la admiración por un gran, en mi caso, guitarrista, ¿no? Decir, bueno, yo admiro a ese guitarrista. Nombra a alguien que admires y yo después nombro a alguien que yo admiro. Y Falú, yo amo la guitarra Ujú. de Falú, de Eduardo y de Juan, me gustan los dos guitarristas. Ajá, ajá, sí, claro. Ujú, Eh, ujú, ujú. eh, y desde la admiración muchas veces dije, qué ganas de tocar como él. Sí, Pero me parece que es diferente yo no sé si Falú fue un motor dentro de los que yo escuché, muy eh, bien, pero sí lo sentí como un referente. muy bien, Ahora, muy bien. ¿cuál sería la diferencia en esto que vos decís, ¿no? Que el motor puede ser la admiración, entre la admiración y la comparación. Bueno, primero está buenísima la pregunta porque entre la admiración y la comparación hay una diferencia, que es que en la comparación yo no quedo pequeño. Perdón, en la admiración yo no quedo necesariamente pequeño, en la comparación sí. O digo, en la comparación o quedo abajo o quedo arriba. Cuando me comparo, quedo abajo o quedo arriba. Mientras que uno puede admirar a alguien, reconocer todo lo que él sabe y también reconocer que quizás yo también tengo algo que el otro no tiene. O sea, yo puedo admirar, siempre que admiro un rasgo del otro. Cuando es una admiración saludable, uno admira un rasgo del otro. Cuando es una admiración no saludable, ahí se parece mucho a la comparación. Yo quedo muy pequeño y el otro es gigante. Pero siempre que la admiración es saludable, uno admira un rasgo, admiro o la técnica o cómo se conecta o cómo expresa tal cosa o determinada versión, ¿no? De cómo lo hace. Pero digo,
no es que me siento más pequeño que el otro. Esto es como una diferencia como fundamental. Y después yo diría, toda admiración sirve si me ayuda a encontrarme más a mí. Y no sirve si hace que yo quiera imitar al otro. Ahí va. ¿No? O sea, la música es un hecho individual, es propio, es de uno mismo. Si yo cuando toco o cuando pienso en un músico, mi idea es tocar, como vos dijiste, ¿no? Tocar como Falú. Bueno, si toco como Falú, no toco como podría tocar yo. O sea, ya entré en un terreno difuso, ¿no? Ok. Sí, porque nosotros nos basamos mucho en cómo contamos la obra, cómo conocemos la obra y cómo tomamos decisiones interpretativas. Tal cual. Entonces, cuando escuchamos a algún músico que nos gusta mucho, pues bueno, podemos ver qué decisión interpretativa tomó él. Tal Y cual. si esa coincide con la que más nos gusta a nosotros y con la que más nos gustaría interpretar. Tal cual. Entonces, bueno, eso no es comparación, eso es ver lo que hace él, entender lo que hace él. Pero claro, para eso es necesario, a ver, yo es lo que aprendí con esta formación, cómo entender la obra, y eso tiene un trabajo de análisis, tiene un trabajo de ver la estructura de la obra, de llegar a ver las emociones y entonces desde ahí interpretar y tomar esas decisiones. Entonces, bueno, ahí el hay. escuchar, claro, Perdón, sí, Elisa, perdón. sí, Como no te veo, pensé que habías terminado. Dale, cerrá la idea. nada. Dale. No, nada, esa es la idea bueno, de que trabajamos desde ahí y que, bueno, creo que eso no entra dentro de la comparación, entra dentro de ver qué está haciendo él y, bueno, a lo mejor decir, y tratar de ver qué estructura tiene él de la obra, si tiene alguna. Si Lo que no. pasa es que esto nos lleva, es eso, si tiene alguna, esto nos lleva, digamos, a una cuestión que viene como pegadita, que no es justo, pero sí en un punto lo es, que es la cuestión de cuánto nosotros los músicos nos vinculamos con la obra. O sea, a veces parece como raro, pero ¿cuánto nos vinculamos con la obra? O sea, ¿cuánto me intereso por la obra? ¿Me meto adentro de la obra? Es como si voy a comprar una casa, ¿no? Yo voy a comprar una casa. Bueno, si voy a comprar una casa, necesito entrar, conocer las habitaciones, pensar qué le voy a poner acá, qué no, ver si a la tarde se entra el sol o no entra el sol, o sea, preguntar por los cimientos, si voy a poder construir arriba o no voy a poder, o sea, necesito conocer ese espacio. A veces con la obra, los músicos, tenemos una relación muy distante. Y tenemos una relación muy distante porque ni siquiera a veces nos imaginamos la relación que podríamos tener. Entonces, si yo tengo que tocar una sonata de Brahms, mi primer vínculo es con la sonata de Brahms. Cuando este vínculo está borroso, está deshabitado, a veces me pongo a escuchar la versión de Schering, de la sonata de Brahms, y claro, solo quiero imitar a Schering, porque el vínculo con Brahms deja de estar con Brahms y pasa a ser con Schering. Y claro, entonces ahí ya perdí sustancia acerca de lo que yo quiero hacer, que es vincularme con Brahms. Para eso estoy estudiando música, o para eso soy músico. Entonces, cuando la relación con la obra me queda deshabitada, me queda borrosa, me queda ausente, cuando la relación con la obra está ausente de mí, o cuando yo estoy ausente en la obra, claro, empieza a mandar el otro, empieza a mandar el violinista o el pianista de referencia, pero perdí la relación principal. Claro, es como cuando vamos a un concurso y vamos pensando en hacerlo mejor que el otro para ganar el concurso, claro que bueno, eso está ahí, ¿no? Pero no ir ahí, ir para conectarte con la música, ¿no? Para conectarte con la obra, conocer la obra y conectarte con la obra. Y así Tal puedes cual. ir a un concurso, puedes ir a la clase, puedes ir a hacer Es que música. cuando me conecto con la obra, sea donde sea que voy a intentar expresar lo que ya decidí que quiero expresar. Cuando no me conecto con la obra, lo importante es el otro. O sea, es muy impactante darnos cuenta que todo músico que teme en el escenario, teme porque no se vincula, entre otras cosas. No es lo único, ¿eh? Pero teme porque su tarea, porque lo que está pensando, su intención,
es que le guste al otro y no conectarse con lo que está haciendo. O sea, es como muy impactante cuando uno empieza a darse cuenta de esto. Mauricio, ¿la comparación y la envidia van de la mano? Y a veces sí. Yo diría, toda comparación que no sea esta admiración saludable que uno tiene. Yo no dije a quién, uno de quienes admiro, ¿no? Bueno, A ver, obviamente Barenboim, obviamente, pero voy a nombrar a alguien que quizás no es tan renombrado como Barenboim y que para mí es un fenómeno en lo que hace, que es Sato, que es un violinista que es el director ahora no me va a salir el nombre, pero bueno, es una orquesta holandesa, bueno, no es la Camerata Bach de Holanda, pero algo así, algún oyente me va a ayudar, y que tiene unas versiones de Bach que están geniales, tiene un canal en YouTube que está buenísimo, y unas versiones muy particulares, no solo de Bach, porque también escuché la Kreutzer de Beethoven y es muy particular, pero sobre todo Bach me parece como espectacular, pero bueno, vuelvo a la pregunta. Toda comparación que no es esta admiración saludable, ¿no?, que estábamos hablando, toda comparación tiene consigo una violencia. Porque toda comparación dice que A es mejor que B. Y que A es mejor que B, yo diría totalmente. No que tiene esto mejor y el otro tiene esto mejor. No, A es mejor que B, ¿no? Entonces, como toda comparación trae consigo una violencia, muchas veces la violencia es contra mí mismo, porque me siento inferior. O muchas veces esa violencia, en vez de venir contra mí mismo, se transforma en envidia contra el otro porque lo siento superior. O sea que es lo mismo, solo que cuando viene hacia mí me siento inferior y es violencia hacia mí, cuando va hacia el otro en general es envidia hacia el otro porque lo veo superior. Digo, la comparación y la envidia, uno diría, están en la misma familia, ¿sí? Y siempre tiene que ver con ver a alguien mejor que el otro, ¿no? Gracias, Caro, Sociedad Holandesa de Bach, gracias, ahí te lo Caro, iba a leer. así es, Caro me cuida las espaldas. Voy a contar esta cosa que no tiene nada que ver, perdón, pero mandé por Instagram, por acá mismo, mandé un flyer que tenía mal la fecha y Caro me avisa que estaba mal la fecha, así que gracias, Caro, y no fue la única en avisarme, ¿sí? Gracias, Caro, por la Sociedad Holandesa de Bach, así es. Bueno, ¿seguimos? Dale, sigamos. Sí, sí. Elisa, ¿vos tenés pregunta? No, sigue con tus preguntas, Sandra. Sí, Bueno, yo sigo. te leo un texto que encontré en internet breve. Dice, los artistas se comparan para crecer y mejorar su arte, entender su posición en la escena o como parte de la competencia. Dice, lo que puede ser una fuente de motivación o de frustración. Sí, bueno, es que es tan complejo, ¿no? Es tan complejo. ¿Cómo pensamos la música? Sobre todo los artistas, sobre todo los académicos, no solamente, pero sobre todo los académicos. ¿Cómo pegamos tanto la música casi a una cuestión deportiva, ¿no? Casi, cómo en la música está tan metida algunas palabras como competencia, como ejercicio, disciplina. No es que no haya que tenerlo, por supuesto que hay que tenerlo, pero como rendimiento, ¿no? Digo, cómo todo esto se ha hecho un vocabulario tan habitual en nosotros los músicos, y nos va como desvirtuando, ¿no? Como desvirtuando el verdadero objetivo, que es siempre un objetivo de contenido emocional y sobre todo un objetivo experiencial. O sea, la música es, antes que todo eso, es una experiencia. O sea, que para tener esa experiencia uno tenga que estudiar, tenga que tener todo lo que quieran. Pero la música es sobre todo una experiencia. Cuando es más una competencia que una experiencia, cuando es más una disciplina que una experiencia, cuando es más un ganarle al otro que una experiencia, bueno, entré en otra cosa, ¿no? Entonces te invito, Sandra, a que vuelvas a leer este fragmento y lo vamos comentando un poquito porque me parece interesante. Los artistas se comparan para crecer y mejorar su arte,
entender su posición en la escena o como parte de la competencia, lo que puede ser una fuente de motivación o de frustración. Primero que no todos los artistas hacen eso, pero bueno. Ok. Ahora, los artistas se comparan, digo, cuando un artista se compara con el otro, y no hablamos de la admiración esta que hablamos antes, saludable, cuando un artista se compara con el otro, tiene el foco de su objetivo puesto afuera. Ningún niño se compara con el otro cuando juega el juego que más le gusta. O sea, un niño jugando, un niño que juega no se compara con el otro. Solo se compara si aprende en su casa la comparación. O sea, si en su casa se valora más determinada manera de jugar que otra, y esto se le informa al niño de alguna manera, solamente ahí el niño aprende que es importante ser mejor que los demás. ¿No? Digo, entonces, un artista cuando se compara, yo diría, está perdido en un punto. Volví a leerlo y voy a la segunda parte del párrafo. Los artistas se Los comparan. artistas, para crecer y mejorar su arte, entender su posición en la escena o como parte de la competencia, lo que puede ser una fuente de motivación o de frustración. Sí, puede ser una fuente de motivación, sí. Esto sí. Cuando la motivación es ser mejor que el otro o alcanzar al otro, la motivación no es conocer Brahms. O sea, es como tan complejo porque todo el tiempo se está hablando de una cosa que para mí no es la música. O sea, sí, si yo me comparo con Juan y digo, qué bien que toca Juan, yo quiero tocar como él y para eso estudio más y llego a tocar como él, quizás lo consigo o consigo tocar mejor que él en términos sobre todo técnicos, pero entonces mi motivación no es tocar Brahms. Digo, mi motivación no es entender la obra, meterme en la obra, abordar. Es como si yo voy a comprar una casa para tener mejor casa que el vecino. O como si yo me voy a poner de novio para que mi mujer o mi marido sea más linda que la del vecino. El amor no es eso, el amor está en otro lado, ¿no? Entonces, quizás está el autor o la autora de este fragmento está expresando una realidad. Ahora, cuestionemos esta realidad. Ahora, qué paradoja, ¿no? Algo tan maravilloso como jugar con el sonido que en el camino del aprendizaje se va tomando como una especie de carrera contra el tiempo. El otro día me decía un alumno que quería apurarse a aprender porque no tenía tiempo, porque en el sentido es una persona grande, ¿no? Y yo Tal cual. digo, Grande, eh, grande de qué edad, Sandra. 70, 70. Bueno, está bien, genial. Pero Claro, claro, pero esto pasa, eh, a ver, pasa mucho en los niños. Los niños empiezan en el conservatorio y muchos empiezan con ilusión, otros no, otros empiezan porque quieren los padres, pero muchos que empiezan con ilusión y el conservatorio los va, no sé, no acaban siguiendo porque se une a lo del colegio, que es rendimiento, que es nota. Los padres también quieren la nota, quieren el rendimiento. Todos queremos el rendimiento, el programa. Entonces, bueno, se está yendo mucha gente de los conservatorios profesionales. Sí, pero es que y además tiene que ver con digo, entre muchas cosas, tiene que ver con esto de soy grande. ¿Soy grande qué quiere decir? 70 es grande. ¿Es grande para qué? Hay gente que no hace nunca música. Se muere a los 90 años y jamás tocó y quería tocar. Por eso, ¿es grande para qué? Hay gente que hace música de los 5 años y vive atormentado porque no llegó, porque quería ser solista pero toca en una orquesta. Digo, o sea, ¿es grande para qué? Y después, digo, esta idea que tenemos en la música de ser grande. Sí, es cierto, físicamente a los 8 años uno es más flexible, tiene menos vicios, tiene más tiempo si quieren, ¿no? O sea, sí, físicamente a los 8 años es cierto, el cuerpo es mucho más maleable. También es cierto que un niño de 8 años tiene mucho menos experiencia vital para conectar. Digo, yo pongo al chico de 8 años a tocar Brahms, puede ser que lo haga y que uno diga, ¡ay, qué maravilla! No sé cuánto siente él.
cómo vincula Brahms con un montón de experiencias vitales que una persona tiene a los 70 años, no a los 8. O sea, me acuerdo ahora de un director uruguayo que, creo que lo dije, bueno, discúlpenme, ¿no? Que tenía 40 años, 45, vino a dirigir la quinta de Beethoven cuando yo era titular en Santa Fe, y dijo, dirigí esta sinfonía, no sé, 20 veces, estoy empezando a sentir que la entiendo, que algo entiendo. Claro, porque si la dirijo a los 15 años, la quinta de Beethoven, bueno, me pierdo todo, me pierdo muchísimo. En cambio, si la dirijo a los 50 años, que quizás ya tuve una pareja, ya me separé, tuve un hijo o dos, me peleé con mis amigos, fracasé, bueno, ahí entiendo otras cosas, ¿no? Y como yo leí Rayuela, el libro de Cortázar, a los 20 años, no entendí nada. No entendí nada, o sea, sí, sentí que algo me tocó, pero la verdad que no entendí nada. Lo volví a leer 20 años después y era otro libro, pero no era otro libro, el libro era el mismo, yo era otra persona. Entonces digo, grande o chico, ¿para qué? Siempre estamos pensando en términos de carrera. Dale, Sí, Sandra. y esto que vos decís, qué bueno, es poner como a favor la experiencia de vida de uno, ¿no? Parece que Claro. esto de la competencia es quién va más rápido, quién llega a dónde, y resulta que la experiencia, haber vivido situaciones, hacen que uno pueda plasmar en la música esas vivencias. Y sí. Contra, a lo mejor, esas personas que pueden estar tocando todo el día sin desmerecer, pero que eligen no tener una vida de sociedad para no quitarle el tiempo a la música. Y Hay para una, estar... perdóname, cerrá, cerrá. No, no, ya. No, digo, hay un video de Benjamin Sander, que si lo conocen es un chelista y director de orquesta, súper interesante lo que hace, donde está enseñando la patética de Tchaikovsky en una clase de dirección, ¿no? Y los directores son chicos jóvenes, tendrán 20 años, 21 años, ¿no? Y entonces había un momento súper complejo a nivel emocional, ¿no? Y no sé, muy depresivo y triste y demás. Y entonces Sander le dice, ¿no? Al alumno, o sea, lo está corrigiendo, el chico dirige muy bien, tiene una técnica excelente, ¿no? Evidentemente es una masterclass, o sea que son gente con mucho recorrido, aunque tengan 20 años. Entonces Sander le dice, no, pero de esta manera no, es más profundo, ¿no? Le busca una conexión que el chico no encuentra. Entonces en un momento Sander para y le dice, pero escúchame, dice, esto es como si cuando vos te separás de la persona que amás. Dice, ¿vos te separaste de la persona que amás? No, dice el chico. Bueno, dice, entonces hace una cosa, dejá la partitura, ponete de novio y después separate. Y bueno, porque hay algo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay algo que tiene que ver con eso. Ok. Claro, porque desde donde trabajamos nosotros, yo creo que crecemos personalmente también al par que la música Ujú. y el crecer, y bueno, y al crecer también nos hace crecer musicalmente, ¿no? Obvio, y viceversa, Claro, ¿no? Y crecer y como personas, viceversa. claro, claro. ¿Cómo? Claro, Crecer como personas nos hace crecer musicalmente y crecer musicalmente nos invita a nos hace- crecer como personas, tal cual. Ujú. Sí, esa fue una de los motivos que yo siempre dije, ¿no? Desde que estoy trabajando con vos, lo que empezó como música se expandió a otros aspectos de mi vida también, porque lo mismo me pasaba en otras situaciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, Exactamente. uno está, si uno se deja atravesar, la verdad que el crecimiento excede, o sea, la música pasa a ser algo más en la vida y no el todo. todo. La Sí, música claro, es la vida hecha sonido. Todo lo que me pasa en la música me pasa en otros órdenes. Y todo lo que me pasa en otros órdenes me pasa en la música. Un día una pianista me mandó un CD para que yo escuche. Pianista súper súper interesante, muy bueno. Entonces me dice, me gustaría que me digas qué te parece. Bueno, lo escuché, me encantó. Sí, buenísimo era. Y entonces le dije, le mandé un mensaje, le digo, todo lo que es energía yang, todo lo que es salir al mundo, todo lo que es extroversión, todo lo que es genial, genial. Digo, te cuesta un poco más lo que es la introversión, quedarte quieta, quedarte callada, recibir al otro. Me contestó, hice una sesión de terapia, me dice. Es que uno cuando se pone a escuchar,
si uno puede, si uno no separa música de la persona, uno entiende que la música es la persona tocando, uno detecta enseguida lo que a la persona lo que la persona tiene como muy saludable y aquello que le cuesta más. Pero claro, para eso también uno lo tiene que buscar en uno. Que es, bueno, es como dice Elisa, es Sí, lo que hacemos en la formación, ¿no? Ujú. Invitar a esa búsqueda interna. Obvio. Y tocamos como somos. Y somos como tocamos. claro. Claro, porque esa Ujú. música interna, o sea, esa búsqueda interna es necesaria para expresar la obra y para expresar las emociones de la obra. Si no buscamos en nosotros, no podemos expresarnos, ¿no? Sí, desde nuestra perspectiva es para eso. No, Eso no solo es sí, necesario, es para eso. Todo lo otro para, bueno, voy a hablar de mí. Todo lo otro me aburre. Todo lo claro, otro, todo lo que no sea contar mi vida a través de la obra que toco, que dirijo, que canto, me aburre. Dejé de estar ahí. Estoy, pero no estoy. Está mi técnica, pero yo no estoy ahí. claro. Y pasa mucho que queremos, cuando estamos tocando, estamos eh, preocupados de las notas que fallamos y no estamos preocupados de lo que estamos diciendo, lo que estamos contando, de dónde estamos en la obra. Y después, ay, es que fallé aquí, fallé tantas notas. Y Bueno, no estamos viendo, es como cuando claro, estamos contando el dinero sin pensar para qué era el dinero. El dinero es para algo, la técnica es para algo, claro, las notas son para algo, las notas tienen un claro. contenido, ¿no? Es para eso. Ujú. La técnica es una herramienta. Tal cual. Ujú. Te leo otro fragmentito. Dale. Compararse constantemente con los logros ajenos puede generar envidia y sentimientos negativos que bloquean al artista en lugar de inspirarlo. Yo diría compararse. Estoy completamente de acuerdo, le sacaría los logros. También compararme para sentirme mejor que el otro. Me genera exactamente lo mismo. Compararme para, salvo si quieres en vez de envidia, soberbia, pero compararme con el otro, cuando el foco de mi actividad tiene como motor la comparación, me pasa todo eso que dice el artículo. Sí, sí, compararme es... Pero además, digo, me acordé ahora, cuando yo estudiaba violín allá hace demasiado tiempo, que era un adolescente, ¿no? Digo que muchas veces en las clases mi maestro me comparaba, para bien o para mal, con otros, ¿no? Me comparaba con otros alumnos que él tenía. Obviamente lo hacía con la mejor intención, esta intención que está contando el artículo que estás leyendo, Sandra. O sea, la intención era motivarme, o pincharme, o lo que sea, ¿no? La intención era que yo creciera, obviamente. Lo que conseguía era un desenfoque completo de lo que era importante para mí. Esto es más allá de que yo me diera cuenta o no en ese momento, lo que conseguía era justamente eso. Y eso llevado como motor y llevado al extremo, más otras cosas, lo que conseguía era que yo tuviera mucho miedo escénico de tocar. Uh Y -huh. digo yo aprendí de ti que la envidia es que quiero tener lo que tiene el otro. Uh -huh. Sí, Entonces, si veo a un músico y sé que quiero, que tengo envidia de él, quiero tener lo que tiene el otro, lo que obvio. tiene él. Sí, ¿no? Y, Y, y que, y que es el problema, porque digo, como lo que decíamos antes con el ejemplo de Sandra, ¿no? Si yo quiero tocar como Falú, no quiero tocar como yo. Y además, claro, y ahí ahí son dos está, problemas. Primero, porque nunca puedo tocar como Falú, porque Falú es Falú. Y segundo, que dejo de claro, querer tocar como yo, que es lo único que podría hacer. claro, Tocar como yo es lo único claro, que podría hacer. Entonces termino tocando, y ojo que puedo tocar técnicamente en un alto nivel, ¿eh? Termino tocando sin tocar, o sea, toco, pero no estoy tocando. Toco, pero no estoy. claro, porque desde nuestra mirada tocamos desde nuestras emociones y desde nuestras vivencias, desde nuestra vida, Y ¿no? desde Las nuestro emociones propio, que tiene la obra sí, y y desde desde nuestro nuestro propio propio color, de nuestro propio color, color. ¿no? Ahí está, Si queremos ser como el otro, ya no somos como somos nosotros, claro. tal cual. O sea, es como que tenemos una tarea en la vida.
ser nosotros. Uno diría, bueno, pero qué tontería, somos nosotros. Y habría que pensar, ¿no? Habría que pensar si somos nosotros. Claro. Claro, ¿Vamos si a ni siquiera patentar sé. esa Sí, frase de la música es la vida sí. hecha sonido, Mauricio? Bueno, patente. ¿Cómo no? Eh, Patentemos, patentemos. Hagamos remeras con el logo de sintonía. No estaría, te digo, no estaría mal, ¿eh? No estaría mal eso. Me gustó, me gustó. ahí la anotamos, ahí la anotamos. Me gustó, me gustó, me Este, gustó. para la gente que está escuchando, también pueden sumar sus preguntas al chat Obvio. y ahí hablamos con Mauricio. Muchas veces nos mandan preguntas o por mail o por Instagram, ¿no? Y nosotros las anotamos y las traemos a nuestras charlitas, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos alguna más, ¿no? Antes de cerrar, tenemos un par de minutitos más todavía. ¿Tenemos alguna más, Eh, Sandra, o algún fragmento más de lo que Te estábamos leo un leyendo? fragmento más. Dale, Algunos artistas son comparados con figuras ya establecidas, quienes se convierten en el estándar de calidad o éxito en su disciplina. tal cual. Sí, es verdad. Y también que las comparaciones se basan en métricas como las reproducciones, seguidores y ventas, todo esto Es tan verdad, es verdad. eh, que ayudan a evaluar el alcance de un artista en el mercado, lo cual no lo define como artista tampoco. No, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y en realidad iría todavía un paso más atrás. A ver, eh, tenemos la idea de que hay mejores artistas y peores artistas. Tenemos esa idea de que existe la posibilidad de determinar si un artista es mejor o peor. Esto es un problema, digo, porque después podemos discutir acerca de qué lo define, si es mejor o peor, ¿no? Digo, después hay muchas discusiones, no, este es mejor por esto, no, esto es mejor por lo otro, este es mejor por aquello. O sea, cuál es el parámetro? Después hay muchas discusiones. Pero en realidad yo discuto que haya artistas mejores y peores. Sí, sí acepto que hay artistas que me gustan más a mí y otros más al otro. Eso sí, obviamente. Ahora, que eso hable del artista, para mí es un enorme problema. Porque en cuanto permitimos pensar un sistema que establezca que hay artistas mejores y peores, inmediatamente nos vamos a ubicar en un lugar en la tabla de posiciones. E inmediatamente apareció la comparación. Y ahí inmediatamente dejó de estar la música. O sea, la música no pertenece al universo de las comparaciones. La música pertenece al universo experiencial, o sea, es una experiencia. Y en tanto experiencia, es una experiencia individual, lo cual es todo un problema, ¿no? Es como pensar si yo estoy más enamorado que mi vecino. ¿Quién ama más a su pareja, yo o mi vecino? ¿Y dónde está la medición de eso? ¿No? Por eso digo, a partir de esta idea de que es posible la comparación, a partir de esta idea de que hay músicos mejores y peores, después uno ve, por ejemplo, un video de un niño de 8 años tocando algo que sería esperable que toque a los 20, ¿no? En el nivel técnico, que se esperaría a los 15 o a los 20, y uno dice, wow, qué maravilla, ¿y cómo la está pasando este niño? ¿Cuánto es? Ni siquiera estoy diciendo que la está pasando mal, capaz que la está pasando genial, lo que digo es que no lo sé. ¿Cuánto de experiencia propia hay? ¿Cuánto de imitación hay? ¿Cuánto hay de capacidad técnica? ¿Cuánto hay de contacto? No lo sé, no lo puedo saber. Entonces, me parece que renunciar a la comparación, que es difícil porque todos comparamos en un punto, renunciar a la comparación forma parte de la salud, ¿no? Suspender la comparación como posibilidad. No saber si puedo hablar en parámetros de mejor o peor. No saber cómo le está pasando ese chiquito que está tocando. No lo sé. No sé. No sé cómo está pasando ese músico que está tocando y que yo estoy viendo. ¿Cuántas veces vienen alumnos a nosotros y nos dicen, no, porque vi a Juancito tocar y era genial? ¿Cómo sé? Porque después, 2 horas después viene Juancito a mi clase y dice, la pasé horrible.
Mm, No sé cómo le está pasando. Esa renuncia me parece saludable. ok. Bueno, acá Claro, de Damián ahí nos manda saludos a los tres. Abrazo, abrazo, Damián, abrazo grande, che. Bueno, tenemos que claro, cerrar, digo yo que ¿no? de ahí Dale. las dificultades de calificar, de los profesores de calificar. Lo Uf. que podemos calificar y medir es la técnica, ¿no? Bueno, Pero ahí es todo un anotemos, tema. anotemos para la charla, porque en esta coda que Sí, propone Elisa se abrió otro tema nuevo. sí. Es Bueno, todo un bueno, sí, tema no, eso, no, es todo un tema. la Sí, calificación es un tema enorme. Lo que pasa que, y digo esto y ya cerramos, si yo renuncio a la comparación con sus interminables ramificaciones, si renuncio a comparar, si renuncio a eso, me voy a dar cuenta cuán poco tiempo pienso en música. Renunciemos media hora a compararnos con otros músicos, para bien o para mal, a pensar si soy mejor o peor. Renunciemos. ¿Cuánto hace que no pienso en la obra que estoy tocando? Bueno, vamos a cerrar, ¿no? sí, vale, muy bien. Bueno, todos tienen el mail, ¿sí? Sintonía.email@gmail.com. Nos pueden hacer preguntas, siempre estamos encantados de recibirlos y de recibir las preguntas o los comentarios o lo que ustedes nos quieran acercar, siempre está buenísimo para nosotros. Pueden preguntarnos, pueden mandarnos preguntas para acá o preguntas en general, también pueden averiguar por la formación en interpretación emocional, por los grupos de miedo escénico, por las clases de miedo escénico individuales. ¿Sí? Tenemos siempre el espacio para que aquel músico que no la pasa en el escenario como le gustaría pueda trabajar lo que le pasa y disfrutar del escenario como se merece y como quisiera, ¿sí? Así que acá vamos a estar gustosos de recibir siempre sus comentarios y sus mensajes. Bueno, nos vamos, ¿no? Para cerrar, Sí, muy Sandra, bien. algo para cerrar, dale. La Sandra. música es la vida hecha sonido. Me llevo eso. Muy bien. ¿Y Elisa? Eh, conectar con la música y no con las notas. Muy bien, muy bien. Bueno, abrazos para todos y todas, ¿sí? Que pasen lindo. Muy buena semana. Hasta la próxima. Vale, venga, chao, Chao, chao. chao. Chao, Adiós. chao, chao, chao.